El 25 de junio de 2013 se promulgó la Ley Orgánica de Comunicación en el Registro Oficial y su sistema de sanciones administrativas contra los medios de comunicación empezó a aplicarse desde enero de este año a raíz de que el Consejo de Regulación de la Comunicación aprobó en diciembre de 2013 el reglamento para el procesamiento de infracciones administrativas. Enrique Herrería del Observatorio Ciudadano de Derechos y Justicia está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. El último reclamo presentado es el primero en su género, pues se refiere a algo que no se publicó. Cuando la consulta popular de mayo del 2011, pregunta número 4, decía: ¿está usted de acuerdo en que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores? Ahora, este nuevo reclamo respeta el mandato popular, quién lo presenta y en qué se basa. La primera consideración, Alfredo, que todas estas violaciones a derechos constitucionales de los medios de comunicación, de los periodistas y en general de los ecuatorianos, son resultado de la negligencia, de la incuria de la Corte Constitucional, que después de haber transcurrido 10 meses en que presentamos demanda de inconstitucionalidad, hasta el momento no resuelve. Primera consideración. Segunda consideración. La denuncia presentada tiene como antecedente que el presidente de la República, en una de sus sabatinas, demandó que se presente una acción contra los medios de comunicación que supuestamente, a criterio del presidente, no habían cubierto suficientemente su viaje al exterior, donde recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Chile. Tercera consideración. El señor que presenta la denuncia dice que no ha habido una cobertura oportuna, veraz y verificada con la cual se ha afectado su derecho constitucional a recibir este El derecho del ciudadano. El derecho del ciudadano, que además en su denuncia invoca los derechos de todos los ecuatorianos, del colectivo, cosa que está prohibida en la Constitución, porque la Constitución establece que no se puede peticionar a los organismos del Estado invocando a un colectivo ciudadano que no lo representa, obviamente. Pero adicionalmente a eso, dice él, se ha conculcado mi derecho a recibir información oportuna, veraz y verificada. Los medios de comunicación, todos, y particularmente los 4 que están siendo denunciados, presentaron la información de que el presidente viajó, oportuna porque lo hicieron al día siguiente del acto realizado en Chile, veraz y verificada porque obviamente era incontrastable de que el presidente no había estado ahí, había estado ahí, y por lo tanto se cumplieron los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación y en sus reglamentos. El señor lo que dice es, no le dieron amplia cobertura. O sea, digamos que mañana pueden pedir que porque no le ponen 2 fotos, 3 fotos, 4 fotos, bueno, o una foto. Yo le quiero decir a qué se refiere. En primera página, en tercera, en cuarta, en las impares. La amplia cobertura significa esto, por ejemplo. Un medio de comunicación estatal, de este lado. Un medio de comunicación estatal da amplia cobertura. Imagen del país respetada en el mundo. Esa es la amplia cobertura. Y los comentarios que hay aquí en el medio oficial realmente son loas, es un canto casi homérico a la personalidad universal del señor presidente de la República. Eso es lo que no se puede demandar. Esos son juicios de valor que quiere el presidente de la República, que estén internalizados en los medios de comunicación libres e independientes del Ecuador. Ahora, pero el problema es que eso lo dice un artículo de la ley. Dice que hay censura previa, según ese artículo de la ley, cuando un medio de comunicación no publica una noticia que es trascendente. ¿Quién dice que es trascendente la noticia? Bueno, ahí viene el problema. El señor Vera, el que presenta la denuncia. La falta de fundamento de la denuncia presentada. Dicen que son los datos, y si usted me permite, aquí están. ¿Cuál es la información de relevancia o interés público? La que afecta a los derechos de los ciudadanos, el orden constituido o las relaciones internacionales. ¿Cuál derecho ciudadano se está afectando? Porque no se ponen 2 o 3 o 4 páginas detallando, dice el señor en su denuncia, amplia cobertura y además detalladamente.
detalladamente significaría, y perdóneme que le haga esta relación, el presidente de la República en sus sabatines y los medios de comunicación del Estado van detallando que el presidente de la República se comió un bolón, que se comió una guatita. Esos serían los detalles en los que volverían intrascendentes que medios independientes y serios empiezan a relatar esta cosa. Y amplitud de la cobertura va a significar, porque no lo dice ni la ley ni el reglamento, que van a tener que darle, no sé, una página entera, 2 páginas, 3 páginas, 10 páginas al señor presidente de la República. Nada de eso está establecido ni en la ley ni en los reglamentos. No, aparte de que es algo que evidentemente estaría yendo contra el mandato popular, contra la Constitución, contra la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿o no? Esta denuncia, si se llega a dar trámite, porque debería haber sido inadmitida por carecer de los fundamentos, se invoca indistintamente la censura previa y la censura por omisión. Son 2 cosas que son diferentes. Aquí las está metiendo en un mismo paquete el denunciante. Esta denuncia debería haber sido inadmitida. Y si no es inadmitida y se pone, aunque sea una ligerísima sanción a los medios de comunicación, flagrantemente se estaría violando la Constitución ecuatoriana, los tratados internacionales de derechos humanos. Se estaría afectando la libertad de expresión y de comunicación, porque obviamente lo que se persigue con este tipo de denuncias es direccionar la comunicación de los medios libres, hacer control de contenidos, hacer que las opiniones que tenga el diario, los periodistas o los cronistas se adecúen a las aspiraciones o a las exigencias del presidente de la República. Bueno, hasta el momento se ha concentrado esto en lo que concierne a información, no a opiniones, pero aquí hay un detalle interesante. El sistema de sanciones es un sistema que establece primero una amonestación, pero luego comienza con un sistema de multas que va yendo de manera progresiva. Ahora, este sistema de multas en ciertos casos y para ciertos medios, ¿a qué situación podría llevar al medio? ¿Es un sistema leve o es un sistema que realmente podría conducirlos a la quiebra? Eso es lo que se persigue. Y permítame hacerle una valoración de carácter eminentemente político. El proyecto político del canto de los 300 años está haciendo aguas. Se está desmoronando institucionalmente por conflictos internos y además por variables económicas el proyecto de los 300 años. Por lo tanto, se hace imprescindible empezar a arrinconar a los medios libres e independientes del Ecuador para que no se cuente la verdad de lo que está ocurriendo. Mire usted, por ejemplo... Ahora, pero ¿por qué no contarían la verdad? Por el sistema de sanciones, o sea, porque primero le ponen $10.000, después 100.000, después 200.000, después 500.000. Llega un momento en que dice, si yo voy a cerrar, yo mejor no publico nada de que no les pueda gustar a estos señores, o publico pues 3 páginas sobre una visita a una universidad en cualquier parte del mundo. Bueno, ya es inocultable que los medios de comunicación independientes del Ecuador están atravesando por problemas económicos. Hay una persecución implacable en todos los órdenes contra los medios de comunicación independientes. Y con este tipo de acciones lo que se pretende es intimidarlos, aterrorizarlos. Ahora, hasta el momento de las sanciones que se han expuesto en esos 6 meses, ¿quiénes son los que han presentado? O sea, ¿cuál es la ciudadanía? ¿Cuáles son los ciudadanos que han presentado esto? ¿O sea, son ciudadanos independientes? ¿O quiénes son los que han presentado? ¿Cuáles son los reclamos que se han atendido? Porque hay algunos que no se han atendido, pero ahí también hay una distinción, que no son de Alianza País. ¿Quiénes han presentado los reclamos exitosos, digamos? Para hablar del denunciante, de lo que yo recuerdo en la audiencia que se hizo en la Corte Constitucional, en el cual alegamos todos los fundamentos para que se declare inconstitucional esa norma, el señor habló supuestamente a nombre de la ciudadanía, ponderando las virtualidades de esa ley. En consecuencia estamos viendo, yo no puedo sostener de que sea miembro del partido de gobierno, que sea dirigente, pero por lo menos tiene una relación. Bueno, pero hay otros casos concretos, yo a esto me refería, pero por el caso de Bonil fue de oficio, es decir, el propio gobierno. Pero y en los otros casos han sido, por ejemplo, asambleístas de Alianza País, o sea... Todas las denuncias que se presentan en contra de los medios de comunicación independientes son por personas que tienen afinidad con el proyecto político del gobierno, con el Ejecutivo, con los asambleístas, con quienes están haciendo este proyecto de los 300 años. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que es inocultable, y en este caso en particular... Pero aquí hay un problema, estaríamos entonces ante un estado de indefensión. Estamos los ecuatorianos
no los comunicadores sociales, no los periodistas. Somos el conjunto ciudadano que estamos condenados a la indefensión porque lo que se pretende es de que ustedes no nos informen. Por ejemplo, mire, para mí, ¿cuál es la prevalencia de interés público de la comunicación? Que ustedes me informen debidamente, por ejemplo, de la negociación que se ha hecho con la ignoración o el empeño del oro físico del Estado ecuatoriano. No conocemos los términos de esa negociación, no conocemos los términos de la negociación. Pero aquí hay otro problema también. Usted se refería al comienzo de que hace varios meses, porque esto ley se dictó hace un año, se presentaron 2 reclamos de inconstitucionalidad. Los 2 reclamos pidieron medidas cautelares. O sea, las medidas cautelares son de cajón. Y lo que dicen es, no aplique esto que yo digo que es institucional mientras usted lo examina. Entonces, como usted decida que es o no, ahí se aplica. Eso la Corte lo rechazó. Entonces yo me refiero a ese estado de indefensión, porque estamos viendo que se están aplicando disposiciones de la ley que están impugnadas legalmente, que la Corte no se pronuncia sobre lo principal y que no aplicó medidas cautelares. ¿Qué está demostrando la situación? ¿Qué hubiera ocurrido si la Corte, tal como lo manda la ley, hubiera aplicado las medidas cautelares? Si la Corte hubiera aplicado las medidas cautelares, se hubiera impedido todos estos excesos que están ocurriendo en el sistema de justicia ecuatoriano, incluso en lo administrativo, porque tiene también facultades punitivas la Superintendencia de Comunicación, imponiendo sanciones administrativas que pasan desde la amonestación a estas multas exageradas, y además dice esta malhadada ley que también eso ahí no libra a los periodistas o a los medios de comunicación de las responsabilidades de carácter civil y penal. Ahora, ante esta falta de protección, porque no se atiende el reclamo de inconstitucionalidad, o se lo atiende con una calma impresionante, se rechazan las medidas cautelares. En doctrina, esto que se llama terrorismo de Estado, violencia institucionalizada, cuando en la ley hay disposiciones que violentan los derechos de los ciudadanos. O sea, ¿a qué hemos llegado? En doctrina y en todas las sentencias de los organismos internacionales de derechos humanos, efectivamente se llama esto terrorismo de Estado, institucionalizado el terrorismo, perseguir a los críticos, a los opositores, a los que difieren del discurso oficial. Y eso está ocurriendo en el Ecuador. Además, usted ve todos los organismos de derechos humanos en el mundo entero. Ayer vi un interesante informe de la relatora sobre independencia del sistema de justicia de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, en la cual hacía relación a este problema de la independencia, de la no independencia más bien, de la no independencia del sistema judicial en Venezuela. Pero de lo mismo se puede hablar en el Ecuador. Mire usted, por ejemplo, que después de que se dicta una sentencia ajustada a las tablas procesales, en la cual se exime de responsabilidad a Mary Zamora, cuando no podía ser de otra manera, salió el presidente de la República inmediatamente a repudiar el fallo y además a amenazar que se van a tomar acciones contra ese fallo. Las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Mire usted que están haciendo ya ahora, la evaluación en este caso se trata de un sistema judicial paralelo, porque se ha inventado esto de las infracciones administrativas. Es decir, que se ha creado función de juzgar al Ejecutivo, porque solo puede juzgar la función judicial, y se están tomando medidas judiciales de tipo administrativo, entre comillas, por parte de empleados del gobierno. O sea, eso es algo peor todavía de que no haya jueces independientes en la función judicial porque reciban presiones políticas. Es mucho peor todavía, porque en el Código Orgánico de la Función Judicial ecuatoriano se establece como causal de destitución el llamado error inexcusable, frase vaga, que le sirve al Consejo de la Judicatura, integrado totalmente por ex altos funcionarios del gobierno, presidido por el doctor Gustavo Yal, que fue secretario privado del señor presidente de la República, para sancionar subjetiva y discrecionalmente a los jueces que a su criterio hayan cometido un error inexcusable que nunca logra determinar en qué está precisada esta sanción. En consecuencia, tenemos un sistema judicial no independiente, tenemos una Corte Constitucional, para decirlo menos, para no acarrearme responsabilidades que me pueden después perseguir judicialmente, negligente en el ejercicio de sus funciones porque contravienen la norma constitucional de celeridad en la administración de justicia ordinaria y constitucional. Doctor Herrería, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.